Cuaderno 65 de Cristianisme y Justicia. El derecho de nacer, crítica de la razón abortista, a cargo de José Ignacio González Faus. Anoche hablé con tu padre. Le dije que aquí estabas. Se lo anuncié por teléfono, porque está lejos, y a juzgar por lo que he oído, no le di una buena noticia. Me llegó, ante todo, un profundo silencio, como si se hubiera cortado la comunicación, y después oí una voz que balbuceaba, ronca: ¿Cuánto hará falta? Le contesté sin comprender. 9 meses, supongo, mejor dicho, menos de 8 a estas alturas. Y entonces la voz dejó de ser ronca para volverse estridente. Hablo de dinero. ¿Qué dinero?, pregunté. El dinero para deshacerse de él, ¿no? Sí, lo dijo exactamente así, deshacerse, ni que fueras un paquete. Y cuando, lo más serenamente posible, le expliqué que yo tenía muy distintas intenciones, se perdió en un largo razonamiento en el cual se alternaban ruegos y consejos, consejos y amenazas, amenazas y lisonjas. Piensa en tu carrera, considera las responsabilidades, algún día podrías arrepentirte. ¿Qué dirán los demás? Debe de haber gastado un dineral en esa llamada telefónica. Yo sonreía, casi divertida, pero me divertí mucho menos cuando, envalentonado por el hecho de que yo escuchaba en silencio, concluyó que el gasto lo podíamos compartir ambos a partes iguales. Al fin y al cabo, éramos culpables ambos. Sentí náuseas, me avergoncé por él y colgué el auricular pensando que en otro tiempo lo amé. Lo mismo ocurrió con el jefe. Nos guste o no, él es la persona que compra mi trabajo y nos da el dinero para vivir. Hubiera sido poco honesto no informarle de que dentro de algún tiempo no podré trabajar. Por tanto, entré en su despacho y le puse al corriente. Se quedó sin aliento. Después se recobró y balbuceó que respetaba mi decisión, es más, que me admiraba muchísimo por haberla asumido, que me consideraba sumamente valerosa, pero que sería oportuno no andar contándoselo a todos. Una cosa es hablar entre nosotros, gente de mundo, y otra cosa, tratar de esto con quien no puede comprender. Tanto más cuanto que usted podría cambiar de idea, ¿no? Insistió mucho sobre este asunto del cambio de idea. Por lo menos, hasta el tercer mes, tenía todo el tiempo para reflexionar, dijo, y reflexionar sería buena prueba de buen sentido. Mi carrera estaba muy bien encauzada. ¿Por qué interrumpirla a causa de un sentimentalismo? Que lo pensara bien. No se trataba de interrumpirla durante pocos meses o un año, sino de cambiar íntegramente el curso de mi vida. Ya no podría disponer de mí misma, y no olvidemos que la empresa me había apoyado basándose justamente en la disponibilidad que yo ofrecía. Él me reservaba muy buenos proyectos. Si cambiaba de parecer, no tenía más que decírselo. Me ayudaría. De Oriana Farache, carta a un niño que no llegó a nacer. Barcelona, 1976. Introducción. Este cuaderno fue escrito a raíz de un debate radiofónico sobre la Conferencia del Cairo en el que participé en San Salvador el verano de 1994. Las dimensiones de un cuaderno no permiten todo el acercamiento interdisciplinar que el tema requiere. La pretensión de estas páginas es más modesta: intentar un acercamiento de posturas entre dos posiciones encontradas, tratando de hacer comprensible lo que cada cual puede decir y debe escuchar. Quiero dar las gracias por haberlo leído y por todas sus observaciones a Teresa, a Neus, a Elvira, a Tere y a Dolores. Seguramente lo más válido de cuanto sigue se debe a ellas. El tema del aborto ha vuelto a ponerse de moda por una serie de factores: la posible ampliación de la llamada Ley de Interrupción del Embarazo, la Conferencia de Naciones Unidas en el Cairo durante el pasado mes de septiembre y las declaraciones contrapuestas de diversas personalidades religiosas o políticas que suelen acaparar las páginas de los medios de comunicación social.
0.1. Necesidad de una antropología mínima. Para seres que quieren ser racionales, es imposible hablar del aborto sin una mínima reflexión teórica sobre el ser humano. No solo los que lo atacan, sino también quienes lo propugnan, echan mano a veces de esas visiones teóricas sobre el hombre. También las reflexiones que siguen deberán comenzar por ahí. Con todo, somos muy conscientes de que la realidad desmiente con frecuencia las bellas teorías sobre el hombre, porque nuestro mundo es todavía muy injusto y profundamente negador de lo humano. Por eso, no sería correcto atenerse solo a una reflexión teórica, sin escuchar a la realidad. Y por ello, a partir de nuestro capítulo 4, intentaremos prestar oídos a la realidad concreta en que vivimos. Pero también sería nefasto atender únicamente a las demandas inmediatas de lo real, porque eso solo lleva a canonizar los estados de cosas existentes y a hacer imposible toda mejora profunda de la realidad. 0.2. ¿Un asunto exclusivo de la mujer? Se ha dicho con frecuencia y con alguna verdad que el problema del aborto debería ser incumbencia exclusiva de la mujer. De entrada, es preciso recoger todo lo que hay ahí de válido. El varón suele caracterizarse por una total falta de responsabilidad en lo reproductivo. Con frecuencia desata el proceso y luego se desentiende dejando a la mujer sola. Esta conducta irresponsable de tantos varones es lo que justifica la opinión que acabamos de aducir e incapacita a los varones para pronunciar condenas absolutas en este punto. No obstante, cabría distinguir entre el campo de la toma de decisión y el campo de la opinión. Este escrito solo se mueve en el segundo campo, sin pretender imponer nada. El mismo magisterio de la Iglesia debería dar mucho más espacio a la experiencia de las mujeres en este punto, pues la misma razón humana, con sus pretensiones de universalidad, no deja de ser una razón situada, de modo que, con frecuencia y aun en formulaciones compartidas, una es la razón masculina y otra la femenina. Es bien posible que las reflexiones de este cuaderno, aun sin pretenderlo, se dirijan a una razón abortista preferentemente masculina. B. Pero en un aborto no interviene exclusivamente una mujer. Afecta también a otro ser humano que podrá ser mujer o varón y que se encuentra en situación de indefensión absoluta ante sus derechos no reconocidos. Ello hace que todo ser humano puede decir una palabra sobre el aborto solo para defender al débil y no para condenar lo diferente. Y C. Finalmente, la alteridad de la mujer respecto del varón no le niega una porción de humanidad común con él. A esa humanidad común pertenece el campo de los derechos humanos, aunque en sus concreciones ulteriores pueda afectar a veces a la diferencia misma entre los sexos. También ello autoriza a todo ser humano a plantearse este problema y reflexionar sobre él, pero no desde la comodidad del que no está afectado, y por eso, sabiendo que luego deberá ser enormemente respetuoso a la hora de juzgar a personas concretas. Permítase aún otro ejemplo. De la misma manera, uno puede aceptar perfectamente que el problema de Euskadi ha de ser resuelto por los vascos, pero esto no obsta para que lo que está en juego en Euskal Herria no sea solo un problema euskaldún, sino más ampliamente un problema humano. Y no sería lo primero si no fuese esto segundo. Esto autoriza a opinar sobre él a todos aquellos que compartan el famoso dicho de Terencio: Homo sum, humani nil, a me alienum puto. Soy hombre y creo que nada humano me es ajeno. Pero obliga a la vez a opinar de una manera humana, tratando de informarse, dispuesto a seguir escuchando y sin más pretensión que convencer y no imponer. Tras estas aclaraciones previas, es hora de ir entrando ya en materia. Primer apartado. Prenotando. Acuérdate de que tú también fuiste feto. 1.1. La internecesidad humana. El libro bíblico del Deuteronomio da como razón suprema para que no haya esclavos entre los judíos la misma historia de aquel pueblo.
Acuérdate de que tú también fuiste esclavo. Semejante argumentación histórica encierra una profunda antropología que irá introduciéndonos en el tema de este cuaderno. En efecto, parece un dato innegable que el hombre está constitutivamente vinculado a los demás hombres, no meramente entreverado con ellos como los animales. Es típico del ser humano el que una parte de eso humano que le constituye esté, aunque de modos muy diversos, siempre fuera de él, en los demás, como necesidad de alimentación, de cuidado, de no agresión, de sanación. La satisfacción imprescindible de esa necesidad de los demás, el hombre ya desarrollado podrá pedirla, podrá imponerla, podrá contratarla y pagarla o premiarla, pero lo que no puede es eliminarla sin destruirse a sí mismo. El niño recién nacido aún no puede reclamar con palabras esa necesidad de los demás, pero puede ya exponerla con su llanto o su presencia inerme. Quizá por eso, al revés que los animales, todos los hombres nacen llorando. En cambio, el feto todavía no puede ni eso. Está al comienzo del proceso en que la ayuda de los demás le hará crecer y le hará no necesitarlos menos, pero sí necesitarlos de otra manera más adulta. Precisamente, esa necesidad de los demás marca la continuidad del feto con el hombre ya hecho. Es una continuidad en lo débil, continuidad en la necesidad. Eso es lo que intentaba expresar la frase bíblica que ha abierto este apartado, subrayando que, por esta necesidad constitutiva, no puede el hombre deshacerse sin más del otro, sin negarse parcialmente a sí mismo. 1.2. El empeño por negar esa internecesidad. Ahora bien, esta internecesidad mutua es precisamente la que el hombre occidental y su razón individualista se niegan a reconocer. El ideal del mundo capitalista es el de un hombre autárquico, que nunca necesite en absoluto de los demás, como no sea para aprovecharse de ellos, que no quiere deber nada a nadie, ni siquiera la vida, y que por lo mismo tampoco está dispuesto a reconocer que los demás puedan necesitar de él. La razón abortista es una concreción de esa manera de ver. Con ello, en realidad, la razón abortista se ataca a sí misma como razón humana. Es una razón monadológica, que sólo concibe individuos aislados, que no reconoce que haya entre los hombres más vinculación que entre los animales, y que hoy domina en otros muchos campos de nuestra cultura, económico, ético y, por contradictorio que parezca, cada vez más incluso en el campo político. En definitiva, es la negación de lo humano, de la solidaridad, en aras de la afirmación exclusiva de lo humano, del egoísmo. Segundo apartado. El nudo de la cuestión, los derechos del indefenso. No temas al aborto en absoluto. Se trata de un crimen imaginario. Nosotros somos las dueñas de lo que llevamos en nuestro vientre, y si destruimos esa especie de materia, no hacemos más que cuando, por necesidad, purgamos la otra por medio de medicamentos. Del Marqués de Sade, La philosophie dans le boudoir. Una consecuencia de esa razón individualista es la falsificación del ideal de todas las revoluciones occidentales, que es el ideal de los derechos humanos. Cada vez más en el horizonte capitalista, el lenguaje de los derechos humanos solo sirve para defender los intereses propios. El lenguaje del derecho al aborto o la demanda de aborto libre y gratuito viene a ser una radiografía de la situación de los derechos humanos en nuestro mundo. Solo tienen derechos los que tienen fuerza o voz para defenderlos, y solo tiene dignidad el que puede ostentarla. Por eso al feto, que es lo más débil, lo menos aparente y lo más indefenso en el nivel humano, no se le reconoce el derecho de nacer, que es el primer derecho humano. Es verdad que el feto todavía no es una persona humana en sentido pleno, como tampoco lo son el bebé recién nacido o incluso el niño antes del uso de razón. El nacimiento no supone una solución de continuidad en el proceso vital, por aparatoso o traumático o asombroso que pueda ser para nuestros sentidos. Por eso,
no se adquieren los derechos por el hecho de nacer, sino que se posee el derecho a nacer por el hecho de ser humano. Es cierto también que la vida del feto todavía no es vida humana plena, como, en otro sentido, tampoco merecen el nombre de vida humana otras formas de vida que conocemos en personas adultas. La vida humana es una realidad analógica, pese a que no haya soluciones de continuidad en su evolución. Pero sí que es el feto un viviente humano, porque su vida, a diferencia de la de cualquier embrión animal, aunque imaginemos a éste en condiciones de desarrollo optimizadas, está programada para ser humana y se desarrollará a partir de sus potencialidades intrínsecas y sin ninguna censura, como vida humana. Cabe decir entonces que el feto tiene desde el primer momento personalidad, aunque no tenga personalidad. Quiero decir con esto que es ya estructuralmente persona, aunque aún no lo sea actualizadamente, porque su estructura no ha dado de sí todo lo que está abocada a dar. Pero esa misma estructura, y no alguna acción creadora exterior a ella, es lo que se desarrollará como persona. Se desarrollará así, si no se le desnace, si no se le niega desde fuera de él esa capacidad de nacer que lleva dentro de él, pues el feto no nace a la vida, sino que nace porque está ya vivo. Tampoco nace a la vida humana, sino que nace al mundo de los hombres, porque era ya antes un viviente humano y como tal un ser humano. La pretensión de determinar científicamente un momento en que el embrión, ¿por qué no el niño?, pasaría a ser humano, no es más que una falsa secularización de un falso problema teológico. Fueron los teólogos medievales quienes, desde el presupuesto de que Dios infundía un alma en el cuerpo, comenzaron a preguntarse si esa infusión del alma tenía lugar en el momento mismo de la concepción o un tiempo después. Hoy, ni la misma teología se siente obligada a aceptar esa idea de la infusión del alma desde fuera, con lo que la pregunta por un momento de la constitución en hombre resulta una pregunta absurda, que además tampoco parece bien resuelta si se la limita al tiempo de la gestación. ¿Por qué el recién nacido o el infante habría de ser considerado ya como hombre sujeto de derechos? No hay, por tanto, ningún acontecimiento ulterior que convierta en humano lo que todavía no lo era. Lo que hay es el cumplimiento de unas potencialidades que estaban ya todas desde el primer momento. El feto es, por tanto, un ser humano, aunque en situación de la más total indefensión. El recién nacido puede al menos apelar a nuestros sentimientos a través de su llanto y su vulnerabilidad. El feto todavía no llega ahí, y por eso puede ocurrirle que se cumpla en él una variante de aquel refrán: ojos que no ven, derecho que te niegan. Ahora bien, los derechos humanos se fundamentan sólo en la dignidad inviolable de cualquier ser humano, no en la presencia, a la fuerza o la voz que pueda tener. Entenderlos de esta segunda manera sería falsificar toda la Declaración de los Derechos del Hombre. Se comprende, pues, que la Declaración Universal de los Derechos del Niño repita en dos de sus preámbulos que el niño necesita protección jurídica adecuada tanto antes como después de nacer. El derecho de nacer es el primer derecho humano, y su no reconocimiento significa el triunfo del fuerte sobre el más débil, la obra de ese individualismo rapaz que, según el texto citado en la nota 2, caracteriza a nuestra civilización, una civilización que no admira más vida que la propia, que falsifica la libertad y que viola los derechos de los que no tienen fuerza para defenderlos. En conclusión, a la hora de discutir sobre el aborto, no tiene sentido argumentar partiendo de la discusión de si el feto es ya persona o si su vida es vida humana. Ya hemos indicado que esta discusión no tiene una respuesta científica uniforme y probablemente no la tendrá nunca. Lo decisivo es que se trata de un viviente humano, aunque sea en su expresión más ínfima,
y que nadie está autorizado a disponer a su antojo del cuerpo del otro. Este mismo principio es el que hace de toda violación un crimen, y por eso habría que esperar que sean precisamente las mujeres, y en concreto las feministas, las más sensibles a este modo de argumentar. Y de toda esta argumentación surge otra consecuencia que puede ser importante no omitir. Esa negación de los derechos del más débil es lo que propiamente constituye la mentalidad que suele llamarse de derechas. La izquierda ha intentado caracterizarse siempre como defensora de los derechos de los más débiles o indefensos, al menos la que se llama sensibilidad de izquierdas. Por eso hay que concluir que la reivindicación de un derecho absoluto al aborto es en realidad una reivindicación de derechas. La lógica que la sustenta es la lógica pragmatista del que sólo busca quitarse de encima lo que le estorba, sin atender a la ética de los medios. Es la misma lógica del gobernante que tiene un preso político en huelga de hambre y decide alimentarlo a la fuerza, violando probablemente su libertad y apelando para ello al valor de la vida, cuando lo que buscaba es evitarse un problema que podría amenazar su permanencia en el poder. Pues ese mismo gobernante apelará después al valor de la libertad, olvidando ahora el valor de la vida, para legislar a favor del aborto, pero como antes no le importaba la vida, tampoco ahora le mueve el amor a la libertad, sino el afán de ganar votos que le mantengan en el poder. Semejante lógica pragmatista es una lógica de derechas, y la izquierda, que la hace suya, ha perdido su identidad. Parece legítimo, pues, aplicar a nuestro tema lo que escribió en otro contexto Reyes Mate. Puede que con ellos no se ganen las elecciones, pero en los derechos de las víctimas está la razón de ser de la izquierda, aunque esta afirmación nos devuelva a todos la siguiente pregunta: ¿no es muchas veces la mujer, también ella, convertida en víctima en este tema? Tercer apartado. Una reducción al absurdo. La debilidad de la razón abortista se puede mostrar también en que, si fuera coherente consigo misma, debería llegar tranquilamente hasta el infanticidio. No son en realidad argumentos de razón, sino razones de sentimentalismo las que la obligarán a detenerse ante la figura, ya visible por los ojos, del recién nacido. 3.1. Realidades. El mundo greco-romano tuvo menos sensiblería ante los recién nacidos cuando eran débiles, enfermos o no deseados. En la China actual, donde las familias van siendo obligadas a no tener más de un hijo debido a la superpoblación, va extendiéndose la práctica tácita de eliminar como sea a las niñas, que son físicamente más débiles, para que el único hijo sea varón. La política de un hijo por familia ha supuesto especialmente el infanticidio de muchas niñas bebés, de modo que en los últimos años se ha producido en China un llamativo desequilibrio en el número de varones y mujeres de su población total. La tendencia ha comenzado a alarmar, pero esto no hace a nuestro tema. También en Occidente ha comenzado a alarmarnos en los últimos años la espantosa situación de millones de niños, ya no solo por problemas de hambre y subalimentación, ni siquiera por la trágica situación de los llamados meninos da rúa, niños de la calle, sino por la conversión de los niños en objeto de abusos sexuales o crueles y en mercancía lucrativa para prostitución infantil de ricachones aburridos o para trasplantes de órganos y manipulaciones médicas. En fin de cuentas, ni los niños tienen fuerza para defenderse, ni la tienen sus verdugos para renunciar a las ganancias de estos negocios. Estas atrocidades incomprensibles en un mundo que se considera asentado sobre los derechos humanos entran en la lógica de la razón abortista, y ello debería constituir una llamada de atención. Entran en esa lógica porque además son mucho más baratas que el aborto y sin riesgo alguno para la madre, y no necesitan la intervención de un tercero que puede resultar molesto o negarse o abusar, etc. 3.2. Lógicas hermanas.
Hemos dicho solo que esas prácticas atroces entran en la lógica de la razón abortista por reducción al absurdo. De ningún modo queremos afirmar que todo defensor de la moralidad del aborto sea también o tenga que ser partidario de esas prácticas. En las sociedades injustas, la mayoría de las gentes que actúan mal suelen ser más víctimas que malvados. No hablamos, pues, contra personas concretas, sino en todo caso contra una mentalidad, contra un modo de pensar que se expresa en determinados eslóganes bien conocidos como los de «nuestro cuerpo nos pertenece» y «nosotras parimos, nosotras decidimos». Estos eslóganes son la mejor expresión de lo que se ha llamado aquí razón abortista. Su problema es que también ellos pueden ser llevados hasta el absurdo en virtud simplemente de su lógica interna y mostrando así la debilidad de la razón que se expresa en ellos. Nuestro cuerpo nos pertenece, lo han gritado con mucha más razón los adictos a la droga, con mucha más razón porque no hay dentro de ellos ninguna vida ajena o ningún cuerpo extraño, como en el caso de las embarazadas. Esa concepción de lo que me pertenece como un absoluto derecho a usar y abusar, ius utendi et abutendi, es exactamente la concepción capitalista de la propiedad, la cual no es cristiana ni verdaderamente humana, porque todo lo que me pertenece tiene además una dimensión y una hipoteca social como la tengo yo. Por eso mismo podrían gritar con mayor razón los drogadictos: «Nosotros morimos, nosotros decidimos», por lo que considerar inmoral la droga y plenamente moral el aborto es una profunda contradicción. Reivindicamos con esto no moralidad o inmoralidad, ni penalización o despenalización legal, sino simplemente coherencia, porque la mínima y la más importante exigencia moral que afecta al ser humano es la de ser coherente y no vivir en la contradicción constante por arrimarse cada vez al sol que más calienta. 3.3. Lógicas peligrosas. El primero de los eslóganes citados se prolonga con absoluta lógica en el otro, que también ha comenzado a dejarse oír últimamente y que pretende justificar toda nuestra xenofobia creciente. Nuestra tierra nos pertenece y hacemos con ella lo que nos da la gana, es decir, echar al intruso. Es otra vez el argumento de una razón que funciona desautorizando todo aquello que me molesta y me impide realizarme como instintivamente me da la real gana. En modo alguno queremos decir que estas consecuencias se saquen siempre, ni acusar a nadie de racista o de xenófobo. Solo pretendemos mostrar que son posturas absolutamente coherentes con la lógica abortista. Por fortuna, los hombres son a veces incoherentes, no por oportunismo, sino porque suelen ser mejores que la cultura que los envuelve. Por eso no pretendemos criticar a ninguna persona, sino a una forma de razón. La razón abortista se aborta a sí misma, es decir, no llega hasta el final del proceso que ella misma se ha atrevido a emprender. Sin saber por qué, se interrumpe a mitad del camino, o quizás sabiendo muy bien por qué, porque intuye que si recorriera su camino hasta el final, llegaría a conclusiones que su misma humanidad rechaza como absurdas. 3.4. Lógicas y lógicas. Permítase todavía un último ejemplo. Si alguien quemase un cuadro de Picasso, suponiendo que no puede negociar con él, simplemente porque no le cabe en su casa y alegando que en el mundo ya hay bastantes Picassos, obedecería a una lógica chata que nos haría tacharlo de humanamente inculto. Pues bien, una vida humanamente orientada es una maravilla mayor, más inverosímil y más valiosa que un cuadro con la mejor firma. Se ha comentado que producir al azar una sola proteína es tan improbable como que un ciego hiciera el famoso cubo de Rubik que hace unos años estuvo de moda como juguete. Y en el cuerpo humano hay unas 200.000 proteínas. No ser en absoluto capaz de considerar el valor de algo solo porque me quita sitio o me molesta o porque vivimos en una sociedad donde las cosas no tienen más valor que el valor otorgado, es el modo de argumentar de la razón abortista.
Ahora mismo volveremos sobre este ejemplo desde otra óptica. Antes convendrá subrayar nuestra conclusión. Dejada a su lógica inmanente, la razón abortista acaba en el absurdo. Es importante percibir esto como contrapeso a una presión cultural que utiliza su capacidad de contagio como argumento de razón. En el siglo pasado apareció otra práctica insensata e inmoral a la que la decidida oposición de la Iglesia apenas consiguió frenar, pese a que se vivía en una sociedad mucho menos laica. Me refiero a la práctica del duelo, que obedecía a otra lógica absurda, en este caso, la lógica del honor. Esta práctica ha ido decayendo por sí sola, cuando esa razón del honor ha entrado en crisis. Que la razón abortista entre en crisis con la misma facilidad parece mucho más improbable que en el caso del duelo, por las razones que diremos después. Pero esa evocación histórica quizás ayude a comprender que estas páginas no pretenden veredictos morales sobre nadie en concreto, sino poner de relieve las incongruencias de una determinada forma de razón instrumental y obligarla a una autocrítica seria. Cuarto apartado: la obligación moral de salir de las abstracciones. El último ejemplo puesto en el capítulo anterior, el del cuadro de Picasso, aun siendo verdadero, era profundamente unilateral. La vida puede ser en sí misma un gran valor, pero en nuestro mundo la vida no vale. La persona que destrozaba su Picasso o su Van Gogh simplemente porque no le cabía en su casa podría responder a nuestro reproche de poca humanidad o de incultura, que todo nuestro mundo se parece a un almacén donde es posible encontrar destrozados miles de esos cuadros maravillosos. Será difícil captar el valor de la vida humana cuando nuestro sistema económico la tritura y el Fondo Monetario Internacional manda destrozar infinidad de vidas para cobrar los intereses de sus préstamos. La formulación del derecho al aborto podrá ser una reivindicación burguesa, nacida en un mundo donde el dinero vale más que la vida, y como decíamos al comienzo, puede que la razón abortista no sea más que una consecuencia lógica de la misma razón sobre la cual está asentado nuestro mundo, pero esto no abarca toda la amplitud del tema. O con otras palabras, lo dicho en los capítulos anteriores no excluye la posibilidad de situaciones límite y conflictos de derechos. Ningún valor moral es tan absoluto que no pueda, en casos excepcionales, entrar en conflicto con otro valor, y menos en situaciones estructuralmente injustas. Solo Dios es absolutamente absoluto, y la pretensión de que los valores morales humanos son tan absolutos como el mismo Dios acaba llevando a profundas inmoralidades o a la doble medida farisea del que ve la paja en el ojo ajeno, pero no sabe ver la viga en el propio. La antigua casuística, tan típica en el estudio de la moral clásica, quería poner en juego esa percepción de que las normas morales pueden entrar en conflicto y por eso no pueden aplicarse sólo de manera deductiva, sino que necesitan muchas veces el discernimiento y la ponderación de todos los factores para acabar quizás aceptando el mal menor. Ese fue su valor, aunque luego esa misma casuística degenerase en escolasticismo y olvido de la responsabilidad. Los conflictos de valores pueden brotar de la complejidad misma de lo real, pero otras muchas veces brotan de la contradicción vital del mundo que hemos construido y en el que la vida busca sobrevivir como sea. No se puede abstraer totalmente de este marco a la hora de afrontar casos límite en el tema del aborto. Estudios hechos con ratas en laboratorio muestran que si se las somete a un exceso de temperatura, de superpoblación o de condiciones inadecuadas, una parte de ellas se vuelve homosexual, otras abortan o se comen las crías, porque las condiciones de vida no son las que habrían de ser para que la especie se reproduzca con normalidad y en número equilibrado. Lo que en el campo de la vida animal aparece como un trastorno de lo biológico que busca recuperar
un equilibrio perdido se reproduce en el campo humano como un conflicto de valores. En estos casos ya no se habla del aborto como de un derecho de la mujer, sino como un recurso desesperado de un instinto ciego de supervivencia. Ya no es la razón abortista la que argumenta, sino la angustia trágica. Aborto de los ricos y aborto de los pobres. Por eso, a la hora de hacer juicios morales, no se puede separar el tema del aborto del otro tema más amplio de la lucha de clases, o si se prefiere, más suavemente, de la gran diferencia de clases y de la inaudita miseria existente en nuestro mundo. No se puede hablar de aborto en general, sino que es preciso hablar de aborto de los ricos y aborto de los pobres. Pues el aborto de los ricos es siempre inhumano, pero el aborto de los pobres puede que no sea más que infrahumano. El documento de Naciones Unidas para la Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo, ya en su primera redacción de mayo de 1994, decía en el párrafo 825, variante, en ningún caso se debe promover el aborto como medio de planificación familiar. Esta frase puede expresar la seriedad moral del aborto y la buena voluntad de los redactores, pero quizás yerra en su análisis de la realidad, puesto que habitualmente no se usa el aborto como medio de planificación. La gran mayoría de los abortos tiene lugar en embarazos que son fruto de relaciones extraconyugales. Quiere esto decir que se usa el aborto unas veces como medio de evasión de responsabilidades contraídas irresponsablemente, caso de las personas de clases altas, y otras veces para escapar a situaciones sobrevenidas inconsciente o fatalmente, y que se dejan luego todas sobre la parte más indefensa, que es la mujer. No reconocer esto, por incómodo que sea, desvirtúa de entrada toda reflexión moral sobre el tema. 4.2. Despenalización legal en situaciones límite. La consideración anterior no agota todas las situaciones límite. Los tres supuestos contemplados en la actual legislación española sobre el aborto, peligro para la vida de la madre, malformación del feto y embarazo por violación, pueden dar lugar efectivamente a situaciones de gran dramatismo donde la solidaridad, el respeto y el acompañamiento a quien soporta aquella situación son valores prioritarios frente a toda imposición extrínseca. Al hacer esta observación, tampoco estamos abogando por la moralidad general del aborto en las situaciones dichas, puesto que acabamos de decir que lo típico de las situaciones límite es que no pueden universalizarse. Abogamos simplemente por el respeto. Nadie negará, por poner otro ejemplo, que la traición y la entrega del amigo son una gran inmoralidad, y todavía más en circunstancias de peligro para el delatado. Pero si uno ha traicionado, sometido a la tortura y a lo mejor tras agotadora resistencia, ¿habría encima que llevarle a la cárcel por eso? Esta cuestión tampoco equivale a sancionar la moralidad de aquella traición, sino al reconocimiento de que ni los hombres podemos juzgar absolutamente la moralidad de todas las acciones de los demás, ni los legisladores legislan propiamente para las situaciones límite. Pues bien, no cabe negar que el recurso al aborto se toma a veces bajo la tortura, y bajo una tortura inevitable, muy distinta del farisaico respeto social que señalaba con el dedo a una niña de buena familia por ser madre soltera. Se toma en situaciones sin salida, en la más angustiosa soledad y contra el instinto más profundo de muchas mujeres, mientras a lo mejor ha desaparecido el varón que también es padre de aquella criatura y al que la ley no castiga por el aborto. ¿Puede de veras imponer una decisión quien no comparte la situación y quizás es cómplice estructural de ella? ¿Lo puede siempre y de modo general? Los evangelios testifican de una llamativa sensibilidad de Jesús para las situaciones límites que, aunque no siempre implicaba una aprobación expresa, fue escandalosa para los bienpensantes de su sociedad. Ahí está aquella recomendación tan famosa: quien de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra.
El autor de este escrito debe reconocer que no se siente libre de culpa en la injusticia establecida sobre nuestro mundo, aunque solo sea porque tiene suficientemente cubiertas todas sus necesidades elementales y algunas otras que no son tan elementales. 4.3. Moral y legislación civil. Pero no son sólo los evangelios. En la tradición moral de la Iglesia existen otros ejemplos de lo que queríamos decir en el apartado anterior. Por razones de convivencia, la Iglesia transige en la sociedad con muchas leyes que no castigan inmoralidades claras o al menos son contrarias a la moral católica. Vale la pena comentar algunos ejemplos de ello. Tomemos el caso de la prostitución. Por lo que tiene de ofensiva y de degradante para la mujer que tantas veces se ve forzada a ella por falta de recursos, la prostitución constituye una profunda injusticia de parte del que la practica. Es muy comprensible que los movimientos feministas se indignen contra ella, incluso aunque sean partidarios de una libertad sexual amplia. Pero la historia ha mostrado que cuando la prostitución está prohibida legalmente, no decimos moralmente, surgen en la sociedad serios problemas de salud pública y de inseguridad que además amenazan también a los varones, dicho sea de paso. Dos de los autores más representativos de la tradición católica, San Agustín y Santo Tomás, acaban por eso aceptando la diferencia entre la mera ley civil y el juicio moral, por lo que se refiere a la prostitución. O con otras palabras, la prostitución tiene que ver con la moral personal, pero no solo con ella, también con la salud pública. Algo similar ocurre hoy con el aborto, como lo muestra el dato de que más del 90% de mujeres que mueren en prácticas abortivas pertenecen al tercero y cuarto mundo. Este dato enseña que hoy la cuestión del aborto no es exclusivamente un problema moral. Ahora bien, muchos católicos están acostumbrados a la no penalización legal de la prostitución por el simple hecho de que ya es antigua, y les cuesta hoy aceptar que, en otros puntos, la ley civil no penalice todo lo que la moral católica desaprueba. Semejante resistencia es simplemente absurda. B. Y aún más serio es el caso de la propiedad. La doctrina católica sobre la propiedad dista infinitamente de lo que suele ser la concepción de la propiedad oficial en los países capitalistas. Para la moral católica, la propiedad es sólo un derecho secundario, por natural que sea, que debe estar sometido al otro derecho primario, que es el destino universal de los bienes de la tierra. Para la moral capitalista, la propiedad es un derecho primario y absoluto, al que sólo a regañadientes se acepta reconocerle alguna función social. Según la moral católica, toda propiedad privada que obstaculizase positivamente el destino común de los bienes de la tierra es no sólo ilícita, sino sencillamente inválida. No es tal propiedad y, por tanto, quien en caso de necesidad se apropiase de aquellos bienes no cometería ningún robo, aunque la ley civil lo condene y lo castigue. Tal doctrina moral es socialmente subversiva, aunque ahora no es este el punto que nos ocupa. Hemos puesto este ejemplo para explicar lo que sigue. La Iglesia sabe que la injusta legislación reinante sobre la propiedad ha de producir necesariamente víctimas en nuestra sociedad. No puede cambiar esa legislación democráticamente y por eso la tolera, pese a que no se trata de una legislación que obedezca a conflictos de derechos o a situaciones límite. Incluso ella misma se ha contaminado muchas veces de esa mentalidad y ha sido infiel a su mejor tradición. Pero como mínimo, la Iglesia considera estricta obligación suya atender a esas víctimas del sistema y ocuparse de ellas, como hacen también meritoriamente otras instituciones civiles. Cáritas y otras entidades católicas son el fruto de esa obligación, prescindiendo ahora de si siempre y en todas partes funcionan de la mejor manera posible. Cáritas y esas instituciones existen simplemente porque nuestro sistema
produce necesariamente víctimas. Y hemos citado esos organismos porque ante la realidad de la legislación civil sobre el aborto en los países insolidarios, habrá de surgir en algún momento la pregunta de si la tarea de la Iglesia ha de reducirse a la denuncia, muchas veces estéril y poco matizada, o si más bien la Iglesia debería sentirse hoy obligada a la creación de alguna especie de cáritas para la vida humana a la que se deniega el derecho a nacer. En el capítulo 6 retomaremos esta observación. Quinto apartado. Cuestión de coherencia. Antes de entrar en lo anunciado al final del capítulo anterior, quisiera apuntar brevemente que lo dicho en ese capítulo no contradice cuanto habíamos expuesto anteriormente. Muestra simplemente que el derecho de nacer no es un derecho aislado, sino que es más bien el fundamento de todos los demás derechos humanos elementales de la persona, que vienen intrínsecamente dados con el derecho a nacer. El derecho a la alimentación, a la vivienda, a la sanidad y a la vida, llevado este último, con toda probabilidad, hasta la inmoralidad de toda pena de muerte. Precisamente por ese carácter fundante del derecho de nacer, resulta una profunda contradicción la postura de todos aquellos grupos que defienden el derecho a nacer desentendiéndose implícita o expresamente de los otros derechos humanos. Esta parece ser la característica de algunos de los llamados grupos pro vida, que por ese motivo se vuelven éticamente muy sospechosos y socialmente dañinos para la causa por la que dicen militar, por tres razones. A. Curiosamente, esos grupos pro vida han nacido y se propagan principalmente entre las clases altas y en los países más ricos, en Norteamérica sobre todo, y en las oligarquías de algunos países latinoamericanos. Este dato ya suscita un justificado recelo, puesto que esos sectores constituyen precisamente los estamentos más insolidarios de nuestro mundo, y cuesta esperar una solidaridad refinada de gentes profundamente insolidarias. ¿No será que la militancia provida es, en el fondo, una militancia por la tranquilización de la propia conciencia? B. Esta sospecha se ve confirmada por el argumento más central, la profunda incoherencia que supone el defender el derecho a la vida sin defender el derecho del viviente. Estos grupos parecen obsesionados por defender la vida en abstracto, solo para lanzarla después a situaciones de muerte, desentendiéndose de la amenaza a la vida que se da entre los niños famélicos, entre los meninos da rúa y otras 1000 situaciones de miseria injusta, como si el derecho a la vida afectase exclusivamente al vientre de las mujeres pobres y no a los bolsillos o las cuentas corrientes de los ricos. Y C. Y, por si fuera poco, en algunos casos extremos, esos militantes pro vida han llegado a defender la vida matando, por ejemplo, a médicos abortistas. Esta contradicción, que llega a destruir la vida para defenderla, es profundamente dañina para su causa y acaba suministrando gratuitamente razones a la razón abortista. Por eso, hay que alertar principalmente a muchos católicos de clases altas con esa militancia agresiva. Su primer deber es eliminar la sospecha de que ellos no militan en realidad a favor de la vida, sino en contra de cualquier sociedad alternativa. Para ello, deberán defender la vida no por medio de la muerte ni de la agresividad, y prolongando esa defensa en la lucha por los derechos primarios de la persona viva. ¿Qué deberían hacer, pues, esos grupos? Ahora es el momento de retomar una cuestión que quedó pendiente cuando hablamos de una especie de cáritas para la vida humana a la que se niega el derecho a nacer. Sexto apartado. Salvar como primer paso para reformar. No hace mucho, los periódicos de El Salvador han citado una frase de Teresa de Calcuta a propósito del aborto. No los maten, dénmelos a mí. Quien ha dedicado toda su vida a recoger con alegría los desechos de esta sociedad injusta, tendrá pleno derecho a decir eso, pero ello no impide que la frase, dicha por una sola persona, resulte profundamente idealista.
¿Qué va a hacer una sola mujer con 50.000 abortos diarios? Aquí puede surgir la tarea que daría credibilidad a los grupos provida. Podrían dedicar parte de sus energías, de su tiempo y de sus recursos económicos a la fundación y al servicio de una organización mundial cuyo carisma fuese recoger a todos y a los más posibles de los excluidos de ese derecho que fundamenta todos los demás derechos humanos, dándoles la posibilidad de una vida digna. Ofrecerían así una alternativa a tantas mujeres que quizá prefirieran no abortar, pero a las que la estructura social y la debilidad humana no parecen dejar otra salida. Cierto que no podrán salvarnos a todos, pero podrían salvar a muchos, podrían convertirse así en una interpelación para nuestra sociedad más creíble que la pura agresividad, porque ellos mismos aparecerían comprometidos ejemplarmente en aquello que defienden y podrían crear una especie de nueva lista de Schindler que el día de mañana contribuiría a que no se extinga la luz de la esperanza en el ser humano. Los historiadores de la Iglesia suelen decir que siempre que la historia ha vivido una hora difícil, el Espíritu ha suscitado carismas de respuesta a las necesidades de aquel momento en forma de institutos, congregaciones religiosas u organizaciones consagradas a redimir cautivos, cuidar enfermos o enseñar a los más pobres. Esta constatación es exacta y a veces ha llevado incluso a que más tarde la misma sociedad civil acogiera como propias aquellas tareas. Los grupos pro vida y otros legítimamente preocupados pueden encontrar aquí una excelente luz para sus ideales. Otro ejemplo más cercano a nuestro tema mostrará que no se trata de un idealismo impracticable. Los primeros cristianos se encontraron con una práctica social pagana muy extendida, que era el abandono de niños. En la antigüedad el recurso al aborto era mucho más raro porque comportaba peligros mucho mayores para la salud. Era más frecuente dar a luz y abandonar o asesinar al niño indeseado. Los cristianos comenzaron negándose totalmente a esa práctica y oponiéndole no el reclamo de una prohibición legal ni el asesinato de quienes abandonaban a los niños, sino la ayuda y acogida de niños entre ellos. En este mismo sentido, ¿no iba hoy la Iglesia a poder constituir un servicio de atención para que toda persona en situación límite o difícil y que por su conciencia ética o cristiana quizás no querría abortar, sepa que puede recurrir, entregar con garantías al niño, etc.? Por supuesto, es casi seguro que ello produciría abusos, también los hubo en la Iglesia primitiva, pero ello no anuló la práctica cristiana citada. Nosotros no podemos seguir precisando más por ese camino, pero el problema del aborto tiene todavía un trasfondo que conviene abordar para contextuarlo bien, aunque no constituya lo central de la argumentación sobre él. Nos referimos a la relación entre aborto y control de natalidad, a la que dedicaremos el último capítulo. Séptimo apartado. Jerarquía de verdades. Vaticano II, UR 11. Aunque hemos dicho en 4.1 que quizá no se recurre al aborto como medio estricto de contracepción, parece indudable que un factor que ha contribuido a reforzar el discurso de la razón abortista ha sido la doctrina de la Iglesia sobre el control de la natalidad. La falta de crédito y de argumentos para esa enseñanza, unida a la tremenda dureza de algunas expresiones que han pretendido comparar el control de la natalidad con el crimen, ha tendido un manto de sospecha sobre la postura de la Iglesia referente al aborto y ha hecho que se incluyera también a éste en la argumentación que reclama una revisión de la doctrina eclesiástica sobre el control de nacimientos. No vamos a entrar aquí, ni podemos hacerlo, en la cuestión de la moralidad de los medios anticonceptivos, pero sí que se impone un par de reflexiones que reflejan el sentir de muchos cristianos sumidos unas veces en angustiosos problemas de conciencia o que otras veces han decidido desconectar su vida moral de la enseñanza de la Iglesia. En lo que va a seguir
ya no soy yo quien argumenta, sino quien intenta hacer llegar a las instancias oficiales los argumentos que escucha como cruz de cada día cualquier agente de pastorado. 7.1. Sospechas innecesarias. Muchos cristianos arguyen que la razón última que encerró a la cúpula eclesial en su actual postura fue el miedo a perder autoridad. Muchos han leído que la comisión nombrada por Pablo VI fue por mayoría abrumadora, partidaria de un cambio en la enseñanza oficial de la Iglesia. Cuando el dictamen de la Comisión Pontificia estaba ya en manos del Papa, los representantes de la minoría amenazaron a Pablo VI con el argumento de que un cambio en este punto supondría el descrédito de la autoridad del magisterio de la Iglesia. De acuerdo con esto, se dice que la Humanelite habría nacido como fruto del miedo más que como efecto de una busca de la voluntad de Dios sobre los hombres. ¿Qué responder a esta objeción? Lo primero que hay que hacer ante ella es escucharla. Luego, reconocer que semejante actitud, si fuese real, sería contraria al Evangelio y al Dios revelado en Jesucristo. No decimos aquí que fuese real ni entramos en la cuestión de la moralidad de los medios anticonceptivos. Y una vez llegados ahí, quedaría un último punto, que es deshacer ese malentendido. Ahora bien, el único camino que le queda para ello a la Iglesia cuando se ha creado una situación así es no actuar en este punto autoritativa e impositivamente, sino suministrar argumentos convincentes y razones válidas para todos los hombres de buena voluntad, o al menos para todos los cristianos. 7.2. Argumentos insuficientes. Esta necesidad de aquilatar razones y argumentos nos lleva a la segunda reflexión que quisiéramos hacer. No se puede ofrecer como argumento definitivo la sola naturaleza física del acto sexual, desligándolo de todo su contexto, su contenido y su envoltura humanos, por una triple razón. A. Semejante modo de argumentar se asemeja por un lado al de los testigos de Jehová cuando condenan como inmorales las transfusiones de sangre invocando el respeto a la naturaleza, o al de San Agustín, cuando arguye que el lenguaje se nos ha dado solo para decir la verdad y, por tanto, si unos criminales me preguntan ¿dónde está el inocente al que persiguen? Yo no puedo mentirles porque sería hacer un mal para obtener un bien. En la misma línea que Agustín, pero refiriéndose al campo sexual, se sitúa Santo Tomás, quien califica los actos contra naturam según su gravedad, bestialidad, sodomía y masturbación o inmundicia, pero además añade que estos pecados contra natura son más graves que el incesto y da la razón con su claridad acostumbrada. En aquellos pecados el hombre transgrede lo que está determinado por la naturaleza, por eso son gravísimos. Transgreditum homo id quod et secundum naturam determinatum inde et quod hoc peccatum est gravissimum, mientras que el incesto es sólo contra la reverencia natural que debemos a las personas. Esta primacía del orden de la física sobre el orden de la persona es propia de una mentalidad histórica premoderna que, por así decir, se ha anclado en Aristóteles sin llegar a Hegel, y de ella parecen deudores todos esos moralistas que pretenden que la enorme gravedad de la contradicción está en que el hombre se sitúa al mismo nivel de Dios creador, como anticreador, confundiendo así al Dios creador con un demiurgo barato. Tales argumentos parecen hechos expresamente para no convencer. B. Por el otro lado, por lo que toca al contexto humano de esa naturaleza, el razonamiento oficial sigue prisionero de la errada lógica agustiniana. El placer sexual de una pareja estable está en sí mismo viciado y sólo se justifica por la finalidad de la concepción. Un argumento así no representa la totalidad de la tradición moral cristiana y propuesto además por gente que ha renunciado meritoriamente a la vida sexual no evita la sospecha de ser una especie de proyección hacia los demás de la sacrificada situación en que uno se encuentra.
Una cosa es que la relación sexual haya de permanecer abierta a la fecundidad y otra que deba estarlo cada acto concreto de esa relación. Tengamos en cuenta que hoy, con el miedo a la amenaza superpoblacional, no podemos hacernos cargo de lo difícil y lo importante que era hace 15 siglos aumentar la población y reproducirse. Eso hacía que algunos padres dijeran que el fin primario del matrimonio era la reproducción. Luego, el Vaticano II prioriza la íntima comunidad de vida y amor como fuente de la fecundidad. C. Pero además de sus reduccionismos fisiológicos, ese modo de argumentar incurre también en un reduccionismo sexista. Su visión de lo que es la naturaleza humana está tomada exclusivamente de los funcionamientos del varón. En este sí que la posibilidad de fecundidad coincide con la eyaculación seminal y por tanto con el placer. Pero he aquí que la naturaleza de ese ser humano que es la mujer es totalmente distinta. Hay en ella órganos de placer que son absolutamente gratuitos para el proceso reproductor. Pueden incluso extirparse sin dañar a este proceso y que por tanto no pueden justificarse por él. Se insinúa ahí otra visión de la sexualidad que debería ser más atendida y que se abre a la posibilidad de lo que cabría llamar gratificación por contacto en lugar de la gratificación por prestación típicamente machista. La práctica escandalosa y antinatural de la clitoridectomía muestra hasta qué punto este dato resulta indigerible para las mentalidades machistas dominantes y las culturas generadas por ellas. Pues bien, todo el mundo estará de acuerdo en que la Iglesia no puede dar ni de lejos la sensación de que su argumentación respecto a los medios anticonceptivos desconoce los aspectos comunicativos de la relación, que ella ha presentado positivamente en varias ocasiones y aboca a una especie de mutilación espiritual. Pero de hecho, el lenguaje de muchos eclesiásticos sí que levanta esa sospecha. Y la historia, que es maestra de la vida, nos recuerda que hubo una época en que todas las éticas, paganas o cristianas, consideraban inmorales las relaciones sexuales en los días de la regla por creer que la sangre en el útero dañaba al semen y exponía a malformaciones del feto. Cuando el avance de la ciencia fue demostrando que no era así, hubo teólogos que siguieron aferrándose a la antigua posición, condenando a todos los que la abandonaban y acudiendo ahora a arbitrarias razones de pureza moral. Hay que repetir una vez más que con lo dicho no se toma ninguna postura respecto de la moralidad de la llamada contracepción artificial. Solo se señala el enorme peligro que tiene la argumentación habitual y que la Iglesia puede tener el deber de alertar contra la devaluación no sólo del sexo, sino de todo lo humano en una cultura montada sobre el lucro. Ese peligro obliga a la Iglesia a reexaminar toda su argumentación y buscar una argumentación que sea globalmente humana en lugar de solo fisicista y en lugar de solo masculinista, y contando con que si la Iglesia se viera obligada a cambiar alguna vez, como le ocurrió ya en el caso de Galileo, es en ese cambio donde deberá esperar confiada la asistencia del Espíritu de Dios en lugar de obligar al Espíritu a que coincida con ella para no dejarla en mal lugar. En total, la jerarquía de verdades que enseñó el Vaticano II obliga a distinguir entre aborto y contracepción sin equipararlos simplistamente, y esta misma jerarquía de verdades obliga a decir, en primer lugar, que ante Dios la comunidad humana de la que forma parte la Iglesia no es más que una comunidad de perdonados. Jesús ya avisó sobre eso, presentándose como enviado a los enfermos y no a los sanos. Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. José Ignacio González Faus, San Salvador, septiembre 1994, San Cugat, febrero 1995. De Xavier Zubiri sobre el hombre.
Los físicos, los médicos, filósofos y teólogos medievales pensaron que la célula germinal no es aún un viviente humano. Pensaron que el embrión humano es inicialmente tan solo un viviente vegetal. Solo al cabo de pocas semanas se transformaría en otra cosa, en viviente animal, y solo en las últimas semanas este animal se transformaría por acción divina en otra cosa, en animal racional, en hombre. Antes no sería un viviente humano. Personalmente, esta concepción me parece insostenible. Pienso que en el germen está ya todo lo que en su desarrollo constituirá lo que suele llamarse hombre, pero sin transformación ninguna, solo por desarrollo. El germen es ya un ser humano, pero no como creían los medievales y los medievalizantes, que muchas veces ignoran serlo, porque el germen sea germen de hombre. Esto es, un germen de donde saldrá un hombre, sino porque el germen es un hombre germinante y por tanto es ya formalmente y no sólo virtualmente hombre. La germinación misma es ya formalmente humana. El sistema germinal, pues, es ya el sistema sustantivo humano integral. Hasta aquí el cuaderno 65 de Cristianisme y Justícia.